En la actualidad, hablar de salud mental es más común, aunque no deja de ser complicado. Para ello, uno de nuestros especialistas y docentes UNIVA nos hablará sobre los trastornos psicopatológicos y sus distintas afectaciones a quien lo padece. Buenas tardes, mi nombre es Arturo Vaca Munguía, soy psicólogo hace 20 años, me dedico a la educación aquí en UNIVA hace 20 años y a la práctica privada, consultorio también. ¿Qué es la psicopatología y cómo podemos detectarla? Bueno, la psicopatología es la rama de la psiquiatría y de la psicología, van a fin las dos, que se encarga del estudio de los llamados trastornos mentales. Es decir, cuando una persona por su funcionamiento está teniendo algún tipo de déficit, le llamamos trastorno mental, que puede ser una alteración de la conciencia, alguna alteración de la percepción, del estado de ánimo o alguna alteración del desarrollo. Son diferentes las maneras de manifestarse. Por medio de las redes sociales, ahora es más común enterarnos de la cotidianidad de quienes padecen estos trastornos psicopatológicos, por ejemplo, la esquizofrenia. La esquizofrenia es una de las clasificaciones, está dentro del grupo de los trastornos psicóticos. Son los trastornos que se caracterizan por que la persona tiene cierta ausencia de la realidad. O sea, puede tener, por ejemplo, alucinaciones, puede tener delirios, que un delirio es una idea rara, que él crea que es otra cosa que no es, o puede tener falta de contacto con ciertos patrones de la realidad, como por ejemplo el aseo, la localización, el no poder sostener un trabajo. Va a tener como diferentes condiciones, porque también en la esquizofrenia hay subtipos, hay diferentes tipos de esquizofrenia dentro de. Ahora que sabemos algunos de los distintos trastornos que contempla, ¿cuáles son las ramas de la psicopatología? Bueno, las ramas de la psicopatología se dividen clásicamente por grupos de trastornos. Primero están los trastornos que se derivan de una enfermedad médica, por ejemplo las demencias tipo Alzheimer. Están luego los trastornos que se derivan de un agente externo, por ejemplo las drogas, por ejemplo los medicamentos, que van a derivar a lo mejor algún tipo de psicosis o algún tipo de trastorno amnésico. Y también como agente externo se clasifican, por ejemplo, los trastornos debidos a accidentes, golpes, etc. Luego están otro grupo de trastornos que son los trastornos del estado de ánimo, donde está la depresión, donde está el trastorno bipolar, donde está el duelo patológico, entre los diferentes trastornos. Luego están los trastornos de ansiedad, donde está, por ejemplo, uno que es muy famoso, que es el TOC, que se hacen películas y una serie de cosas, del trastorno obsesivo compulsivo. También están los trastornos de ansiedad, las fobias, todo este tipo de trastornos. Están los trastornos psicóticos, donde está la esquizofrenia. Otro grupo de trastornos son los trastornos del desarrollo, que es donde se agrupan todos los trastornos infantiles. Está el autismo, por ejemplo, entre esos trastornos. Y bueno, en general esos serían los grupos de trastornos que hay. En nuestra región, cada vez se presentan más algunos de estos distintos trastornos psicopatológicos. ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, en la región tenemos básicamente 3 trastornos son los que ocupan la mayoría de los trastornos: ansiedad, depresión y sustancias. Son el tipo de trastornos que estadísticamente se han presentado más y que con la pandemia han crecido más. Ha crecido más el índice de ansiedad, de depresión y de consumo de sustancias en la región. Esos serían los que regionalmente hay más. Para ayudar a la comunidad a través de la información, ¿cómo podemos prevenir estos trastornos psicopatológicos? Bueno, lo mejor es buscar, igual que se cuida la salud, igual que en la salud decimos una alimentación, ejercicio y tener hábitos de salud, también hay hábitos de salud mental. Por ejemplo, la psicología positiva, que es una tendencia actual, plantea una serie de herramientas para vivir de una manera un poco más sana en lo mental. Por ejemplo, evitar sobrepensar, es decir, procurar tener percepciones limpias, es decir, no construir como este tipo de novelas mentales. También ayuda mucho el hacer, se ha descubierto en investigaciones recientes, el agradecimiento, los actos de bondad,
el procurar tener una red social a la cual esté vinculado, el procurar tener actividades con sentido, es decir, tener alguna causa a la cual atender, etcétera. Y también acudir a tiempo cuando algo no está funcionando. Es muy diferente acudir al psicólogo que al psiquiatra. Cuando hablamos de psiquiatría hablamos ya de medicamentos y hablamos de trastornos que les dejamos pasar mucho tiempo y que la curación va a ser mucho más complicada. ¿Cuándo es necesario acudir al psicólogo o al psiquiatra? ¿Cuáles son las diferencias en el rol de uno y otro? Bueno, hay diferentes niveles. Por ejemplo, cuando el sujeto puede tener como sus propias respuestas, hablamos de por ejemplo, le llamamos trastorno adaptativo con síntomas depresivos. Digamos, el sujeto está en un divorcio, el sujeto está en un cambio de residencia, el sujeto está viviendo una circunstancia, un duelo. Creemos que tiene todas las posibilidades de salir adelante de manera psicológica. Pero cuando está en riesgo la vida, cuando está en riesgo el bienestar y necesitamos que el proceso sea más rápido, entonces se acude a la psiquiatría. Cuando hay una esquizofrenia, se acude a la psiquiatría. Cuando hay un trastorno bipolar, la psiquiatría es la que tiene que dirigir, porque si psiquiatría con medicamentos no reduce los síntomas, es muy complicado que el psicólogo pueda trabajar. También, por ejemplo, en los casos de suicidio. En los casos de suicidio, el psiquiatra es quien atiende de manera primera, y ya que los síntomas bajan, que el sujeto está más tranquilo, entonces podemos atender psicológicamente. Entonces es un rol de estar pues trabajando constantemente. A veces el paciente mejora con el psiquiatra y lo manda al psicólogo. A veces el paciente llega a una situación crítica con el psicólogo y lo manda al psiquiatra, para que el psiquiatra haga como este manejo farmacológico que se necesita del paciente. Es necesario quitarnos el miedo para ser capaces de asistir a tratarnos si comenzamos a presentar algunas de estas psicopatologías. ¿Cuáles son las alternativas, desde la más sencilla hasta la más compleja, para tratar estos trastornos? Bueno, lo más básico serían, por ejemplo, las pláticas, los libros de autoayuda. Ahora que están de moda las redes sociales, todo lo que encuentras en redes sociales sería como lo más básico. Te da ideas, te cambia ciertas ideas y te ayuda como a vivir mejor. De ahí escalaríamos a lo mejor algún tipo de asesoría, grupos, conferencias, etcétera, para luego ir a alguna consejería un par de veces con un psicólogo. Luego iríamos ya propiamente a una terapia, que será algo más estructurado, que dura más tiempo. Y luego a lo mejor a la consulta ambulatoria de psiquiatría, o sea, ir a consulta, tu medicamento, y a lo mejor el nivel más extremo será el internamiento en un hospital psiquiátrico. ¿Qué tan importante es conocer, difundir y tratar los distintos trastornos psicopatológicos de nuestra región? Por ejemplo, para nuestra sociedad actual acá en La Piedad es muy importante porque están aumentando los índices de ansiedad y depresión. Y por ejemplo, la ansiedad y la depresión considera la Organización Mundial de la Salud que para el 2030 va a ser una de las enfermedades más reportadas en los espacios laborales. Entonces el psicólogo se tiene que preparar muy bien en psicopatología, porque así trabaja en recursos humanos, así trabaja en una escuela, va a tener presentes estos fenómenos. Entonces es muy importante que los sepa identificar, para que los sepa tratar él, si tiene las herramientas para tratarlo, o canalizarlos con quien se dedique a tratarlos. Pero sí va a ser muy importante la formación en psicopatología para los siguientes años. La información es significativa en la lucha contra todo tipo de enfermedades, pero también la acción y saber cómo cuidarse. ¿Cuál es la recomendación que nos brinda como especialista en trastornos psicopatológicos? Pues yo creo que no está mal acudir al psicólogo. Yo creo que una de las cosas a las que tiene que ayudar la universidad, y lo hace con este tipo de espacios, es generar otra cultura, donde veamos al psicólogo no como alguien que atiende a gente enferma tipo psiquiátrico, sino entender que la psicopatología es igual que cualquier otra enfermedad. Igual cuando tenemos gripa vamos al doctor, igual cuando algo no podemos resolver solos, qué mejor que acudir al psicólogo. Y bien, ¿qué te ha parecido esta información? Para Gente Univa te lo contó Kim Alcalá. Nos vemos a la próxima.